La asesina de la granja. Bueno, imaginemos por un momento la siguiente situación. Sale un anuncio en un periódico prometiendo amor, un hogar cálido y formar una familia. La única condición es cruzar todo el país llevando, pues, todos los ahorros en efectivo. Quien responde hace las maletas, llega a su destino y se esfuma. Desaparece sin dejar rastro. Ostras, plantearlo así pone los pelos de punta. Ya ves. Pues hoy vamos a meternos de lleno en los documentos y crónicas de la época para hacer un análisis a fondo del escalofriante caso de Belle Gannes. La llamaban la Barba Azul de Indiana. Queremos descifrar cómo esta mujer logró ejecutar uno de los crímenes más macabros de principios del siglo XX. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Sí, y lo que hace este caso tan perturbador es precisamente la ambientación. A ver, cuando se habla de asesinos en serie de esa época, la mente viaja automáticamente a, no sé, callejones oscuros y neblinosos en grandes ciudades. Tipo Jack el Destripador, claro. Exacto. Pero aquí, sin embargo, hablamos de una apacible granja rural. Es un entorno completamente idílico. Y la figura central es una inmigrante noruega que rondaba los 50 años. Es decir, una imagen que sobre el papel inspira una confianza total, ¿verdad? Totalmente. Una mujer de campo, viuda. Claro. Operaba desde su granja en Indiana usando anuncios buscando esposo. Los hombres llegaban con su dinero y su final solía involucrar veneno o, bueno, o un hacha. Luego descuartizaba los cuerpos, los enterraba en la finca y escribía a las familias diciendo que simplemente se habían marchado de allí. Es una especie de catfishing moderno, pero analógico y letal. Y tan letal. Pero esa es la clave de todo engaño maestro, jugar con las expectativas de la sociedad. A principios del siglo XX, una mujer rural y madre encarnaba el arquetipo de la inocencia. Nadie sospecha de una figura maternal aislada en el campo, pero ella estaba muy lejos de ser una aficionada. Ya es que resulta incomprensible cómo esa fachada de granjera respetable le bastaba para operar impunemente. Bueno, es que los registros muestran que ya había perfeccionado este modelo de negocio. Había asesinado a 2 maridos anteriores para cobrar íntegramente sus lucrativas pólizas de seguro de vida. Y ojo, porque las fuentes señalan que mató a varios de sus propios hijos y también a un empleado. Un momento, frena. ¿Mató a sus propios hijos por cobrar un seguro? Sí, tal cual. Madre mía, eso demuestra una frialdad absoluta. Pero bueno, ningún sistema criminal es infalible, y aquí el punto de inflexión fue literalmente el fuego. Resulta que el 28 de abril de 1908, la granja ardió hasta los cimientos. Y claro, las autoridades inspeccionaron los escombros humeantes. Eso es. Encontraron los cuerpos de los niños junto a un torso de mujer decapitada. Obviamente, el mundo entero asumió que Bell había muerto trágicamente en ese accidente. Lógico. El fuego es el mejor aliado para borrar pruebas, pero a la vez deja una escena que las autoridades tienen que inspeccionar minuciosamente. Y la ironía es que, al intentar dar un cierre a esta supuesta tragedia, buscando en la tierra los restos que faltaban para confirmar la identidad, pues todo el castillo de naipes se derrumbó. Porque lo que desenterraron al excavar buscando la cabeza de esa mujer fue una fosa común. O sea, es sobrecogedor. No hallaron un cuerpo más, sino los restos de 40 personas esparcidos por todo el terreno. Pasaron de lamentar la muerte de una madre de familia a caminar sobre un cementerio clandestino entero. Un giro dramático. Un horror. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si la granja era una trampa mortal, la teoría del accidente trágico deja de tener sentido. Efectivamente, ese descubrimiento macabro cambió toda la perspectiva sobre los restos carbonizados. La verdadera revelación llegó un poco después, cuando un cómplice confesó la verdad. Resulta que el torso sin cabeza encontrado en las ruinas ni siquiera era de Bell. Espera, a ver si lo entiendo. Entonces ese cuerpo era un señuelo. Exactamente. Asesinó a otra mujer específicamente para plantar sus restos y fingir su propia muerte. Así es, una jugada forense maestra para la época. Destruyó cualquier rasgo identificativo mediante la decapitación y el fuego. Y así creó la ilusión perfecta de su propio fin. ¡Qué barbaridad! Al convencer a la sociedad de que había perecido junto a sus hijos, logró algo que parece casi imposible. Se desvaneció en la historia sin dejar rastro. A Bell Gunness nunca la encontraron. Es una historia que de verdad hiela la sangre. Muestra una vulnerabilidad humana extrema frente a la promesa de un hogar
y de una conexión real. Al final es algo que todos esos hombres buscaron al viajar hacia su perdición. Sí, es muy triste pensar en eso, y la verdad es que nos deja con una reflexión final fascinante a partir de estos textos. A ver, cuéntanos. Pues tendemos a pensar que el nivel de anonimato que permitió a Abel operar en la sombra fue un producto de su tiempo, fruto del aislamiento de las granjas en la frontera americana de 1900. Lano, no había teléfonos móviles ni internet. Eso es. Pero la frontera simplemente ha cambiado de forma. Deja una pregunta inquietante en el aire sobre si los rincones más oscuros e irrastreables de la red actual no son, en el fondo, el equivalente moderno de esa misma granja en Indiana. Ostras, qué buen punto. Lugares donde el aislamiento ahora es digital, pero sigue siendo igual de fácil crear una fachada perfecta. Y plantearnos si estar hiperconectados nos protege de depredadores similares o, por el contrario, si solo les ha proporcionado un alcance global para encontrar a sus víctimas ideales. Totalmente. Hace que nos cuestionemos muchas cosas sobre nuestra seguridad hoy en día. Desde luego, una historia brutal y un cierre para dejar pensando a todo el que nos escuche.